Así fue la defensa de la jueza Emma Benavides, hermana de la fiscal Patricia Benavides, quien fue suspendida por la Junta Nacional de Justicia, en la audiencia que busca archivar su caso en la presunta participación en una organización criminal que habría recibido sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico y extorsión. La defensa estuvo a cargo del abogado Roy Gates, quien mencionó que se debe proceder con el sobreseimiento o archivo de su caso de su patrocinada, la jueza Emma Benavides. Veamos la defensa de la jueza. Tiene uso la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. En primer lugar, quisiera precisar que nuestra parte ha presentado un escrito con fecha miércoles 6 de diciembre del año 2023. Lo menciono por lo afirmado por un colega anteriormente. Se debe precisar que el plazo de los 10 días es para formular una oposición a un sobreseimiento. Bien, eso en primer lugar. Señor magistrado, nuestra solicitud a su despacho es que se declare fundado el sobreseimiento planteado por el Ministerio Público con relación a nuestra patrocinada Emma Rosaura Benavides Vargas por los supuestos delitos de cohecho pasivo propio tipificados en el artículo 395 y por el delito de asociación ilícita para delinquir del artículo 317 de nuestro Código Penal. Señor magistrado, quisiera tocar puntualmente algunas cuestiones preliminares, ¿no? Nosotros estamos conformes con los argumentos planteados por el representante del Ministerio Público, que ha expuesto en esta oportunidad, independientemente que no sea, como lo ha mencionado, el fiscal que ha llevado a cabo la investigación. Porque el pronunciamiento, señor magistrado, es del Ministerio Público, no es de un fiscal en particular. Es la entidad la que se está pronunciando y le está solicitando a su despacho que se dicte el sobreseimiento. En segundo lugar, señor magistrado, y esto lo debo mencionar porque tanto por el representante del Ministerio Público como por la Procuraduría, el representante de la Procuraduría, se han mencionado algunas cuestiones que habrían salido en los medios de comunicación, señor magistrado, ¿no? Y señor magistrado, resulta que ustedes como magistrados deben ser totalmente asépticos a lo que puede ocurrir fuera del expediente, de un medio de comunicación o en cualquier otro medio. Su despacho tiene que resolver única y exclusivamente en atención a lo que está en el expediente conforme su despacho lo conoce mejor que nosotros. Lo menciono simplemente porque ha sido afirmado tanto por el representante del Ministerio Público como por el representante de la Procuraduría, señor magistrado. En tercer lugar, señor magistrado, en este caso se menciona a mi patrocinada, incluso el encabezado de ese expediente es contra la señora Emma Rosaura Benavides Vargas y otros. Y resulta, señor magistrado, que mi patrocinada era una vocal más de esta sala. Sin embargo, en el caso se le trata como que si fuera el caso contra ella. Y aquí debemos mencionar lo siguiente. En primer lugar, mi patrocinada, la señora Emma Rosaura Benavides Vargas, no era la presidenta del colegiado. Y en segundo lugar, señor magistrado, se debe tener presente que aquí, al momento de asignar los expedientes, hay dos filtros. Uno, para ver cuál va a ser la sala a la que se le va a asignar el caso, y en segundo lugar, quién va a ser el ponente. Y hasta donde tenemos conocimiento, no existe ningún tipo de investigación administrativa ni de otra índole con relación a la forma en la que se asignaron estos expedientes. En cuarto lugar, señor magistrado, y esto debemos tenerlo presente, lo solicito encarecidamente a su despacho, porque hemos escuchado la locución del representante de la Procuraduría y ha hecho una mención exhaustiva con relación a los supuestos delitos de narcotráfico que habrían cometido otras personas. Se ha hecho una descripción del íter que habrían tenido dichos procedimientos respecto de supuestos pedidos o aludidos pedidos sobre revocatorias de prisiones preventivas. Y resulta, señor magistrado, que en este proceso no se está discutiendo si es que aquellas personas fueron
o no fueron responsables de un delito de tráfico ilícito de drogas o de cualquier otro delito. Eso no se está discutiendo en este proceso. Tampoco se va a discutir si es que la libertad de dichas personas o la variación de las prisiones preventivas que se les impusieron fueron correctas o fueron incorrectas. Eso no es materia de discusión ni es sobre lo que su despacho se tiene que pronunciar. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con dichas decisiones judiciales, pero esas decisiones judiciales tendrían o han tenido su cauce correspondiente para ser cuestionadas. Esta no es la instancia para afirmar o para evaluar si es que dichas revocatorias de prisiones preventivas o confirmatorias de prisiones preventivas o la propia imposición de una prisión preventiva fue correcta o incorrecta. Lo que se tiene que evaluar aquí, señor magistrado, es si existe algún indicio mínimo, por lo menos, que pueda servir para afirmar que mi patrocinada o los demás integrantes del colegiado o incluso el juez de primera instancia habría recibido o no algún elemento corruptor para poder emitir una decisión. Eso es lo que se tiene que analizar, señor magistrado, más allá de entrar al detalle de cada uno de los tres procesos en los cuales se le atribuye un supuesto cohecho pasivo a mi patrocinada, señor magistrado. Y eso tenemos que tenerlo claro porque en la locución de la Procuraduría se ha hecho exhaustiva mención a aquellos procesos en donde se impuso prisiones preventivas a determinadas personas. Por último, señor magistrado, para terminar esta parte preliminar, tenemos que tener en cuenta que esta investigación, señor magistrado, desde su etapa preliminar al día de hoy, tiene más de 5 años, señor magistrado. Más de 5 años. Se ha excedido ya el plazo de la investigación en donde la Procuraduría podría haber solicitado cualquier acto de investigación para sustentar su posición, pero no lo hizo. Recién ahora, cuando el Ministerio Público ha formulado un requerimiento de sobreseimiento, viene a solicitar actos de investigación a los cuales nos vamos a referir específicamente en su oportunidad. Pero no podemos pasar por alto, señor magistrado, que vamos más de 5 años desde que se inició esta investigación preliminar, tiempo más que suficiente para que el Ministerio Público realice la actividad procesal y para que la Procuraduría impulse conforme a sus intereses la actividad procesal que podría haber estimado pertinente en este caso, pero no lo ha hecho, señor magistrado. Y ese es un punto importante que su despacho tiene que tomar en cuenta al momento de resolver esta petición, este requerimiento de sobreseimiento en lo que respecta a mi patrocinada, la doctora Enma Rosaura Benavides Vargas, respecto del delito de cohecho pasivo específico y del delito de asociación ilícita para delinquir. Por otro lado, señor magistrado, el representante de la Procuraduría ha afirmado que sí encuentra elementos de convicción para formular un requerimiento acusatorio, señor magistrado. Y aquí hay una contradicción. Hay una contradicción en todo el requerimiento o en toda la oposición presentada por la Procuraduría. Porque ¿qué es lo que le está solicitando la Procuraduría a su despacho, señor magistrado? Le está solicitando una investigación suplementaria, que su despacho disponga la realización de una investigación suplementaria. Eso es lo que le está pidiendo. Y se solicita la investigación suplementaria para que, a través de la investigación que realiza la Fiscalía, se analice si existiría o no algún elemento de convicción que permita con suficiencia probatoria poder formular un requerimiento acusatorio. Entonces, la Procuraduría está afirmando, por una parte, que sí encuentra elementos de convicción, pero a su vez le está solicitando una investigación suplementaria y hay una contradicción en ese pedido. Lo que ocurre es que la Procuraduría no está de acuerdo con el requerimiento de sobreseimiento en lo que respecta a mi patrocinada, formulado por el Ministerio Público. En consecuencia, lo que debería estar es que usted eleve en consulta, porque si para la Procuraduría sí existe en este proceso elementos de convicción, entonces lo que ocurriría es que no está de acuerdo con la posición del Ministerio Público.
y debería solicitar a su despacho que eleven consulta, pero no. Lo que está solicitando la Procuraduría es que se haga una investigación suplementaria. Y ahí hay una contradicción abierta, señor magistrado. Y lo cierto del caso, y lo adelanto, es que la propia Procuraduría no encuentra elementos de convicción, como se lo vamos a precisar con número de fojas en la oposición que ha presentado ante su despacho. La propia Procuraduría ha afirmado que en este caso no existen elementos de convicción para poder formular acusación en contra de mi patrocinado. Entonces, ahí hay una contradicción abierta, señor magistrado. Y por otra parte, señor magistrado, también existe otra contradicción. La Procuraduría ha planteado una oposición y le está solicitando a su despacho que se realice una investigación suplementaria. Es decir, no está de acuerdo con la posición adoptada por el Ministerio Público. Sin embargo, no ha dicho una sola palabra respecto a la acusación, respecto al requerimiento acusatorio formulado por el Ministerio Público contra los demás investigados, como los abogados, a quienes les ha solicitado que se les acuse, o los ha acusado, mejor dicho, por un delito de tráfico de influencia simulado. El Ministerio Público ha formulado un requerimiento acusatorio imputándole a los abogados que habrían intervenido supuestamente utilizando el nombre de mi patrocinada y de los otros miembros de la sala, y me estoy refiriendo al abogado Walter Máximo Mendoza Pérez y a la abogada Ana Luisa Vázquez Aliaga. Les está solicitando, señor magistrado, o les está formulando una acusación. ¿Por qué delito? Por el delito de tráfico de influencias simuladas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, señor magistrado? Si es que les está imputando una acusación, si está formulando una acusación contra estas personas por un delito de tráfico de influencias simuladas, eso quiere decir que las influencias que los señores Walter Máximo Mendoza Pérez y Ana Luisa Vázquez Aliaga afirmaban tener respecto de aquellas personas que estaban intentando buscar alguna variación de una medida de prisión preventiva, ¿eran reales o eran simuladas? Si les está imputando, si los está acusando por el tráfico de influencia simulado, es porque el Ministerio Público considera que esa influencia era simulada, lo que se conoce como una venta de humo. Y el Ministerio Público, cuando ha absuelto esa acusación fiscal, no ha dicho nada absolutamente respecto de ese hecho. Está conforme con ese hecho, señor magistrado. Podría haber, por ejemplo, planteado ante su despacho alguna observación formal, que ha habido una mala calificación jurídica. Podría haber instado que su despacho devuelva el expediente al Ministerio Público, pero no. ¿Está de acuerdo, señor magistrado, la Procuraduría, el representante de la Procuraduría que planteó esta oposición y esta absolución al requerimiento acusatorio? ¿Está conforme con esa calificación? Usted lo puede revisar. No ha dicho absolutamente una sola palabra y, sin embargo, ahora solicita que su despacho disponga una investigación suplementaria, porque considera que en esa investigación suplementaria se podrían obtener, en su criterio, elementos de convicción que permitan al Ministerio Público formular un requerimiento acusatorio. Entonces, pues, ahí existe una segunda gran contradicción en la oposición formulada por el representante de la Procuraduría. Porque lo que tendría que haber dicho, señor magistrado, es: un momento, acá yo considero que la señora Emma Rosaura Benavides Vargas y los otros dos magistrados, conformantes del colegiado E de la Sala Penal Nacional, han cometido un delito, ¿no?, de tráfico de influencias o un delito de cohecho pasivo propio. Y si han cometido un delito de cohecho pasivo propio, entonces la influencia que habrían vendido los abogados Walter Máximo Mendoza Pérez y Ana Luisa Vázquez Aliaga no sería una influencia simulada, tendría que ser una influencia real. Pero el representante de la Procuraduría está conforme, repito, está conforme con la calificación que ha hecho el Ministerio Público
en su requerimiento acusatorio, en donde lo único que les imputa a estos dos abogados es el delito de tráfico de influencias simulado en calidad de autores, y a los que habrían comprado esas influencias les está atribuyendo el delito de tráfico de influencias simulado en calidad de instigadores, señor magistrado. Entonces ahí existe una contradicción abierta. Y lo cierto del caso es que aquí, si es que ha existido un delito de tráfico de influencias, habría sido un delito de tráfico de influencias únicamente en su modalidad simulada, porque no ha habido intervención alguna de mi patrocinada, la doctora Emma Rosaura Benavides Vargas. Dicho esto, señor magistrado, tenemos que ser muy precisos en lo que está solicitando la Procuraduría. Usted podrá ver en la oposición planteada por la Procuraduría que solamente está formulando argumentaciones por el hecho 1 y el hecho 2. Existían 3 hechos de supuesto cohecho pasivo específico que se atribuía a mi patrocinada y un supuesto hecho de asociación ilícita para delinquir. Y simplemente para dejar esto en claro, la Procuraduría ha formulado oposición y ha argumentado respecto del hecho 1 y del hecho 2 del supuesto delito de cohecho pasivo propio. Nada más. No está formulando oposición del hecho número 3 del supuesto delito de cohecho pasivo propio, ni mucho menos, señor magistrado, está formulando oposición y está pidiendo investigación suplementaria respecto del supuesto delito de asociación ilícita para delinquir. Señor magistrado, y esto es así, y si la Fiscalía, o perdón, si la Procuraduría se habría opuesto al hecho 3 y a la asociación ilícita para delinquir, simple y llanamente, su despacho debería declarar inadmisibles dichas oposiciones porque no han sido fundamentadas. Y el artículo 345, numeral 2 de nuestro Código Procesal Penal señala clarísimamente que la oposición con bajo sanción de inadmisibilidad, será fundamentada. Y aquí no existe ninguna fundamentación respecto del hecho número 3 del supuesto delito de cohecho pasivo propio, como tampoco existe ninguna fundamentación respecto a una posible oposición con relación al delito supuesto de asociación ilícita para delinquir. Muy bien. Señor magistrado, la causal arguida por el representante del Ministerio Público es la causal número 344, numeral 2, literal D de nuestro Código Procesal Penal, que señala que la Fiscalía va a requerir el sobreseimiento cuando no exista razonablemente la posibilidad de incorporar datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Entonces, señor magistrado, ese es específicamente el supuesto que ha solicitado el Ministerio Público. Y resulta, señor magistrado, que las investigaciones no pueden ser eternas. Como he mencionado, la investigación preliminar comenzó en el año 2018. El Ministerio Público ha tenido 5 largos años, señor magistrado, para poder realizar cualquier tipo de investigación, cualquier acto de investigación. Ha realizado una serie de actos de investigación, en efecto, que finalmente le han permitido al Ministerio Público formular este requerimiento de sobreseimiento. No es que no se han realizado actos de investigación, se han realizado una serie de actos de investigación, señor magistrado, y es por eso que lo que solicita la Procuraduría ahora es absolutamente impertinente y lo vamos a mencionar en su momento, señor magistrado. Con relación al hecho número 1, señor magistrado, con relación al hecho número 1, ¿qué es lo que dice el Ministerio Público? El Ministerio Público ha señalado expresamente que no existen elementos para afirmar que los jueces tuvieron conocimiento de estos hechos
o que haya habido una entrega a los jueces, señor magistrado. Y es determinante, señor magistrado, que su despacho tenga en cuenta el informe número 17-2021-DIVIAC. ¿Qué dice este informe, señor magistrado? Producido por la Policía Nacional del Perú, por la DIVIAC. ¿Qué señala? Señala que no hay comunicaciones entre magistrados y abogados ni procesados. Señor magistrado, toda la argumentación formulada por la Procuraduría da cuenta de conversaciones entre el abogado Walter Máximo Mendoza Pérez y algunas personas procesadas por delitos de tráfico ilícito de drogas. Además, no existe una sola conversación, señor magistrado, no existe un solo mensaje de texto, no existe correo electrónico ni ninguna otra acreditación que afirme una comunicación entre mi patrocinada, la doctora Emma Rosaura Benavides Vargas, ni de los otros magistrados que conformaban el colegiado con estos dos abogados y mucho menos con aquellas personas que solicitaban los beneficios que se encontraban procesadas. No existe, señor magistrado. Por eso es determinante que su despacho tome en cuenta este informe policial número 17-2021-DIVIAC, que correctamente el representante del Ministerio Público ha afirmado en su alocución sustentando el requerimiento de sobreseimiento. Este es uno de los principales motivos por los cuales se debe disponer el sobreseimiento de la investigación respecto de mi patrocinada, señor magistrado. Porque usted podrá revisar en la oposición de la Procuraduría una narración de los hechos de aquel proceso. Se recogen mensajes de texto entre las personas que se encontraban en una investigación y los abogados que les ofrecían, supuestamente, aquellas influencias simuladas. Eso es lo único que existe. Pero no existe ninguna comunicación, repito, ni llamada telefónica, ni mensaje de texto, ni mensaje de WhatsApp, ni correo electrónico, señor magistrado, entre aquellas personas que solicitaban la variación de sus prisiones preventivas con mi patrocinada Emma Rosaura Benavides Vargas, ni con los otros miembros del colegiado. No existe, señor magistrado. Permítame usted, señor magistrado, leer textualmente. Le pido que lo revise. La página 19 de la oposición de la Procuraduría. ¿Qué dice textualmente la Procuraduría después de hacer un largo recuento de los mensajes que le he mencionado en donde mi patrocinada no tiene intervención? ¿Qué dice la Procuraduría? ¿Cómo concluye la propia Procuraduría? Dice, si bien es cierto que no existe una prueba directa como grabaciones o registro histórico de llamadas entre el abogado Walter Máximo Pérez y los jueces, existe la afirmación de los propios actores de la búsqueda de su libertad a través de pagos de soborno y su corroboración con las resoluciones emitidas por los juzgados y salas que eventualmente conocieron el caso 640-2012. Eso dice, señor magistrado, textualmente la propia Procuraduría. Pero aquí tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que nace este caso? ¿Cómo nace, señor magistrado? Y esto es importante analizarlo. Esto nace porque el señor Hilario Manuel Rosales Sánchez, a quien se le impuso una prisión preventiva, solicitó en 2 oportunidades la variación de esa prisión preventiva por comparecencia con restricciones. Y el colegiado que conformaba mi patrocinada se la denegó, señor magistrado, en 2 oportunidades. Así, como se lo estoy diciendo, se la denegó. Y es esta persona la que después habría declarado que fue objeto de un pedido de dinero, no de los magistrados de la sala, sino del abogado Walter Mendoza
Walter Máximo Mendoza Pérez. Eso es lo que dice este señor Hilario Manuel Rosales Sánchez. Lo mismo que el señor Héctor Simón Pacheco Córdoba. Pero aquí basta, señor magistrado, con que se verifique una situación fáctica. Estas personas señalan que habrían recibido el pedido del abogado Walter Máximo Mendoza Pérez. ¿Cuándo? ¿Cuándo, señor magistrado? En marzo del 2014. Pero resulta que este abogado ingresó al penal en septiembre del 2014, señor magistrado. Y eso es un hecho que está corroborado en el expediente. En consecuencia, las declaraciones de estas personas son absolutamente falsas. Pero hay que tomar en cuenta cuál es la motivación que tiene el señor Hilario Manuel Rosales Sánchez para efectuar una afirmación en contra de mi patrocinada. Y es justamente que se le había denegado la variación de la prisión preventiva por comparecencia con restricciones en 2 oportunidades, señor magistrado. Y por eso nace todo esto. Y finalmente, señor magistrado, para ir culminando, debo precisar con relación al señor Roberto Carlos Gómez Herrera, ciudadano colombiano, está referido al hecho número 1, respecto del cual el colegiado que conformaba mi patrocinada le varió la orden de prisión preventiva. Señor magistrado, esta persona, por el propio Ministerio Público, ¿no?, fue objeto de un retiro de acusación, señor magistrado. El señor Roberto Carlos Gómez Herrera, en el correspondiente proceso que se le seguía, fue objeto de un retiro de acusación por parte del propio Ministerio Público, señor magistrado, ¿no? Y esa decisión no fue apelada. Finalmente, señor magistrado, con relación al hecho 2, porque como he mencionado anteriormente, el hecho 3 y el supuesto delito de asociación ilícita para delinquir no ha sido materia de oposición por parte de la Procuraduría. Con relación al hecho 2, que está referido al expediente 425-2012, señor magistrado, se habla de la venta de un inmueble que fue vendido, y esto es lo que se tiene que tener en cuenta, señor magistrado. Ese inmueble fue vendido antes de que se emitan las resoluciones judiciales, señor magistrado. En consecuencia, ni siquiera se sabía que la sala que conformaba mi patrocinada iba a revisar una eventual apelación respecto de una decisión de primera instancia que denegaba la variación de una prisión preventiva. Y por último, señor magistrado, el representante del Ministerio Público ha hablado de una comunicación, de comunicaciones que habrían habido entre la secretaria de la sala, la señora Carmen Pilar Arias Tello, y la abogada Ana Luisa Vázquez Aliaga. En esto ha intentado sustentar su oposición, señor magistrado, pero es lo mismo. No existe comunicación con los miembros de la sala, señor magistrado. En consecuencia, todos aquellos actos de investigación que el representante del Ministerio Público está solicitando a su despacho que se dicte a través de una investigación suplementaria son absolutamente impertinentes, señor magistrado, y con esto culmino. ¿Qué es lo que está pidiendo el representante de la Procuraduría, señor magistrado? En primer lugar, le está pidiendo que se levante el secreto bancario, tributario y bursátil de mi patrocinada y de los magistrados Lorenzo Pablo Ilave y María Luisa Apaz. ¿Con qué finalidad? Lo está solicitando con la finalidad que se realice una pericia contable, señala, y financiera sobre la información obtenida del levantamiento bancario con la finalidad de ver si ha habido un incremento patrimonial. Con lo cual, según lo que afirma la Procuraduría, ello constituiría un indicio, mínimo aunque sea, de que habría existido. Pero resulta, señor magistrado, y esto su despacho lo sabe mejor que nosotros, que no nos encontramos ante una investigación de enriquecimiento ilícito. La imputación que ha venido enfrentando mi patrocinada durante más de 5 años, señor magistrado, es por un supuesto delito de cohecho pasivo propio y asociación ilícita para delinquir, no de enriquecimiento ilícito, señor magistrado.
En consecuencia, no es indispensable que su despacho disponga que se realice esta diligencia en una investigación suplementaria. Han habido 5 largos años durante los cuales se ha podido realizar cualquier acto de investigación y no hacer una solicitud tardía que lo único que haría sería alargar esta investigación, señor magistrado. Y con relación, por último, y con esto sí culmino, con relación a que se reciban las declaraciones vía cooperación judicial de Roberto Carlos Gómez Herrera, esta persona ya se habría negado a declarar anteriormente. Y con relación a las declaraciones que también solicita la Procuraduría de Larry Fernando Castillo Delgado y Percy Coronado Mato Sandoval y Héctor Simón Pacheco Córdoba, estas declaraciones ya han sido realizadas en la investigación, señor magistrado. Dicho todo esto, esta defensa técnica solicita a su despacho que se declare fundado el requerimiento de sobreseimiento postulado por el Ministerio Público con relación a mi patrocinada Emma Rosaura Benavides Vargas por los supuestos delitos de cohecho pasivo propio tipificados en el 395 del Código Penal y por el supuesto delito de asociación ilícita para delinquir tipificado en el artículo 317 del Código Penal. Es todo, señor magistrado, cuando tengo que informar. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Ya vimos la defensa de la jueza Emma Benavides, donde su abogado, el señor Roy Gates, pidió que se declare fundado el requerimiento de sobreseimiento y se archive el caso de su patrocinada. Recordemos que el juez Juan Carlos Checkley, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, evalúa el pedido de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada. Emma Benavides afronta una investigación por el presunto cobro de sobornos para liberar a reos detenidos por narcotráficos entre los años 2014 y 2016. Entonces, el Poder Judicial evalúa si archiva o no el caso de la jueza Emma Benavides, hermana de la suspendida fiscal Patricia Benavides, quien es investigada por el presunto delito de cohecho tras ser denunciada por presuntamente haber aceptado sobornos a cambio de exculpar a detenidos por narcotráfico. Dentro de este requerimiento mixto se debe decidir si procede la acusación para algunos implicados o el archivo, sobreseimiento para otros. En este último caso, así sea la propia Fiscalía quien lo requiera, la Procuraduría Anticorrupción puede oponerse y pedir que no se cierren las investigaciones. Así que esperemos la decisión del juez Juan Carlos Checkley. Y para los que no entienden que es un sobreseimiento, básicamente sería un archivo. Informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana. Somos JF Digital.